Bien, fieles seguidores a este medio de comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Isidro Yico Cahuana para nuevamente estar compartiendo algunos datos de carácter importante, en esta ocasión dentro de la literatura peruana, que clases pasadas se habían abordado estas diferentes etapas con sus representantes y características importantes, llámese a través de la literatura de la incaica o prehispánica, también la literatura de la colonia, la emancipación. Todo eso se había tratado ya con anticipación. Esto es importante porque de una u otra manera hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio con sus representantes y los aportes que se han dado o se siguen dando en todo caso hacia la comunidad peruana y por qué no decirlo a la comunidad hispana e incluso a la literatura universal. En esta ocasión vamos a entrar ya en la etapa en la cual estamos inmersos. Estamos en la etapa republicana. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de ahora es correspondiente a la literatura republicana. Bueno, cuando hablamos de la literatura republicana, el inicio de la República pues se da allá por el año 1821. No significó aún nuestra independencia en relación a España. La presencia española se prolonga hasta fines de 1824, a pesar de que en 1821 se creyera que ya se dio la independencia del país, esa dependencia que se tenía de España. Entonces se prolonga todavía hasta 1824, en que es derrotado en las batallas de Junín y Ayacucho. Varias décadas se prolongó en la búsqueda de una estabilidad económica, política y social. Esto es lo fundamental. Muchos años, varias décadas, se prolongó la búsqueda de una estabilidad económica, política y social. Es decir, en el contexto histórico-cultural se manifestaron ciertas características. En el contexto histórico cultural, en esta opción se dieron algunas opciones, algunas características. Se dio la dependencia económica, dependencia económica, ¿no? Se dio el caudillismo militar, civilismo, y educación elitista. Desastre de la guerra con
Chile. Problema. Es decir, se manifestó características dentro del contexto histórico, cultural, dentro de la literatura de la república o republicana. Bueno, la dependencia económica es sin duda el país llamado Perú tuvo una independencia económica tanto del imperialismo inglés en el siglo XIX y el norteamericano, incluido ya lo que es el siglo XX. Luego lo otro tenemos el caudillismo militar. En la otra parte tenemos el civilismo y educación elitista. O sea, vale decir que la educación era preferentemente para los de la clase alta y pudiente en el amplio sentido de la palabra. Desastre de la guerra con Chile. Esto tiene mucho que ver también con el grado de instrucción y preparación. Nuestro país lamentablemente también ahí se genera un desastre de la guerra con Chile, teniendo como antecedentes pues las materias primas también en ese entonces, como por ejemplo el guano y el salitre, que allá por esos años tenían las cotizaciones elevadas y eran muy ambiciosas esos recursos. Como hoy en la actualidad en nuestro país impera pues la explotación de los minerales, tanto del oro, del cobre, entre otros. La marginación del indio. Bueno, incluso yo estoy tratando de expresar de que cuando hablamos de la marginación, incluso empieza por el vocablo indio, que felizmente ha pasado una temporada en nuestro país. La denominación aún incluso pareciera que tiene un tono no muy despectivo cuando empieza a hablarse del campesino incluso, pero indio era como un término despectivo, de desprecio, de inferioridad, y la marginación estaba dada. Y aún también en la actualidad, en pleno siglo XXI, quierase o no, la marginación, la exclusión está dado hacia estos personajes que lamentablemente pues viven en el campo, se dedican a las labores agrícolas. A pesar de su esfuerzo, de su trabajo, tienen que llevar los productos hacia los mercados para que, digamos, los de la clase capitalista, los pudientes, puedan adquirirlo.
Entonces eso se generó también la marginación pues en esta etapa republicana. Problema de identidad social, ¿no? La identidad social más que todo referido a nuestro país. De una u otra manera las influencias han tenido que generar cambio de conductas en las personas. Incluso hoy también, digamos, los peruanos, si no internalizamos el amor a nuestra patria, a nuestro entorno o aquello que debemos querer, entonces también estamos dentro de la falta de identidad, cogiendo aspectos culturales de otros países, tanto en la música, en la moda, en lo que es vestimenta, hasta en la forma de expresarse, en la forma de hablar, cuando no hay una identidad personal. Entonces eso también se manifestó en la literatura de la República. Surgimiento de ideas liberales, naturalmente, como dijimos en las sesiones anteriores, que el país ya no pudo soportar ese abuso, esa injusticia, y por lo tanto dijo basta y empezó a resurgir nuevos personajes que se desprendieron y optaron por la brega, por la lucha de la justicia y ideas con tendencia a la búsqueda de la libertad y lo que es la justicia, la independencia, ¿no? Naturalmente también surgen las ideas positivistas, también el surgimiento de las anarquías sociales, vale decir, aquellos pocos personajes que en todo caso creyeron ya ser propietarios, por qué no decirlo, de nuestro país en cuanto a gobierno, ¿no? Esa es alguna de las digamos características dentro del espacio del contexto histórico-cultural referente a la literatura, de la literatura de la República. La República heredaba pues entonces una serie de rezagos de la colonia en el aspecto literario. Siguió dependiente de la española. El aspecto literario siguió incluso la dependencia española. Asimismo se distinguen diversas etapas relacionadas con los acontecimientos y procesos políticos de esa época, y podemos resumirlo de la siguiente manera. Surgen entonces algunas etapas. Dentro de esas etapas tenemos los pasquines, ¿no? Manifestaciones, y lucha por la independencia. Fundamentalmente estas etapas podemos percibirla, digamos, en tres etapas. En cuanto a los pasquines, fundamentalmente anónimos, escritos contra la autoridad virreinal de esa época. ¿Qué fines perseguía? Denunciar todos los atropellos,
y solicitando las demandas fundamentalmente de justicia. También anteriores, digamos, a lo que era ya la revolución de Túpac Amaru, y en los que expresaban de verdad todo ese descontento criollo por reformas fiscales de despotismo fundamentalmente. Entonces no había otra forma de cómo hacer el reclamo, quién sabe, si comparamos con la actualidad, era a través de los pasquines anónimos. Ahí en esos pasquines, en esos escritos, demandaban pues la búsqueda de la justicia ante los abusos virreinales. Y en cuanto a las manifestaciones en contra o a favor del caudillo indígena heroica o heroico, en todo caso, Túpac Amaru, hubo entonces manifestaciones en contra o a favor del caudillo indígena Túpac Amaru, que estuvo allí para tratar también de rebelarse, de agrupar personajes también bajo el mismo destino de liberación, de dependencia española, hasta que por fin se logra en 1821, como dijimos al inicio, pero que eso no termina ahí, sino se va prolongando unos años más adelante para, digamos, ya dejar que los virreyes tuvieran presencia en el país y asumieran autoridad sobre los peruanos. Por último, aparecen dentro de la literatura republicana, didácticamente vamos a decir, tres corrientes bien marcadas y que surgieron por la influencia europea y los acontecimientos de ese entonces. Estos, digamos, estas corrientes, digamos, para fines didácticos de mejor entendimiento de los temas, es clasificado, digamos, en tres corrientes que están involucrados dentro de la literatura de la República. Llamemos de estas corrientes que vienen a ser tres. Tenemos el costumbrismo, el romanticismo y el realismo. ¿No? Entonces, dentro de la literatura de la República hay tres corrientes que son el costumbrismo, el romanticismo y el realismo, que esto estaremos dictándola o a través de este medio sobre cada una de ellas en cuanto a sus características, personajes, la época y todo lo que corresponde a ello. Tanto en cuanto a esta parte hemos concluido y será hasta una nueva cita.